Bienvenidos a Historias Bíblicas y Narraciones para Dormir, el canal donde compartimos relatos llenos de sabiduría, fe y esperanza, inspirados en las Escrituras. En cada episodio, exploramos las profundidades de la Biblia, ofreciendo mensajes que nutren el alma y te acompañan en tus momentos de descanso. No olvides suscribirte y darle me gusta a este vídeo si disfrutas de estas historias que te reconfortan antes de dormir. La misteriosa disputa por el cuerpo de Moisés, el reclamo de Satanás. Moisés, el gran líder de Israel, fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. A lo largo de su vida, Moisés caminó cerca de Dios, siendo testigo de su poder y gloria. Sin embargo, su muerte estuvo envuelta en un misterio que pocos conocen. Según el relato bíblico, después de la muerte de Moisés en el monte Nebo, ocurrió un evento celestial que ha desconcertado a los estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Satanás reclamó su cuerpo. ¿Por qué Satanás haría tal cosa? ¿Qué derecho pensaba tener sobre el cuerpo de un hombre tan piadoso? Para entender esta disputa, debemos recordar que Satanás es el acusador por excelencia. En su malicia, se aferraba a cualquier oportunidad para desacreditar a los siervos de Dios. Moisés, aunque fue un líder santo, no estaba libre de pecado. En el desierto de Meribá, cuando Dios le ordenó hablar a una roca para que brotara agua, Moisés, en su frustración, golpeó la roca 2 veces, desobedeciendo las instrucciones divinas. Este acto impidió que Moisés entrara en la tierra prometida, y Satanás aprovechó este error para acusarlo. En el libro de Judas 1:9, leemos que el arcángel Miguel intervino en defensa de Moisés. No presentó una acusación directa contra Satanás, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Miguel, bajo la autoridad de Dios, protegió el cuerpo de Moisés, impidiendo que Satanás lo reclamara. Esto muestra el poder de la gracia divina y la justicia de Dios, que no permite que nuestros errores nos separen de su amor y misericordia. Esta disputa por el cuerpo de Moisés simboliza la eterna lucha entre el bien y el mal. Satanás siempre está listo para acusar, pero Dios, en su infinita misericordia, defiende a aquellos que le son fieles, incluso en la muerte. La historia de Moisés y la disputa celestial nos recuerda que, aunque somos imperfectos, Dios está de nuestro lado, dispuesto a defendernos contra cualquier acusación. Su gracia nos cubre, incluso en nuestros errores. No importa cuántas veces Satanás intente reclamarnos, el Señor siempre tiene la última palabra. Ahora, es tu turno. ¿Qué has aprendido de esta historia? ¿Cómo te ha inspirado la protección divina que vemos en este relato? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir más historias bíblicas que te llenen de paz y esperanza. Dale me gusta y compártelo con quienes necesiten escuchar este mensaje hoy. La historia sobre la disputa por el cuerpo de Moisés entre el arcángel Miguel y Satanás es uno de los relatos más enigmáticos y fascinantes de las Escrituras. Esta disputa, mencionada en el libro de Judas 1:9, es única en la Biblia y ha generado muchas preguntas, reflexiones y debates entre teólogos y estudiosos a lo largo de los siglos. Ampliemos este tema desde varias perspectivas, explorando detalles históricos, teológicos, simbólicos y espirituales para obtener una comprensión más profunda. 1. Contexto bíblico y la muerte de Moisés. El relato de la muerte de Moisés se encuentra en Deuteronomio 34:1-5. Después de liderar al pueblo de Israel por 40 años, Moisés murió en la cima del monte Nebo, donde Dios le mostró la tierra prometida. Sin embargo, Moisés no fue enterrado por humanos. El versículo 6 afirma, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy dónde está su tumba. Esta es una afirmación extraordinaria, Dios mismo enterró a Moisés. Este hecho, ya de por sí misterioso, abre la puerta a la historia de la disputa que encontramos en Judas 1:9, donde Satanás disputa el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel. ¿Por qué Satanás haría tal cosa? ¿Qué quería hacer con el cuerpo de Moisés? El reclamo de Satanás, ¿por qué reclamó el cuerpo de Moisés?
Para entender las razones por las cuales Satanás intentó reclamar el cuerpo de Moisés, debemos analizar quién es Satanás en la Biblia y cuál es su propósito. La palabra Satanás significa acusador o adversario. A lo largo de las Escrituras, Satanás aparece como el enemigo de Dios y de su pueblo, y uno de sus roles más importantes es el de acusar a los humanos ante Dios, como vemos en el libro de Job. Satanás reclamaba el cuerpo de Moisés porque probablemente consideraba que, debido al pecado de Moisés, tenía derecho a poseerlo. Recordemos que Moisés no fue un hombre sin pecado. Su mayor error, registrado en Números 20, 10-12, ocurrió cuando Dios le ordenó hablar a la roca para que brotara agua para los israelitas en el desierto, pero Moisés, frustrado por la rebeldía del pueblo, golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle. Este acto de desobediencia fue la razón por la cual Dios no permitió que Moisés entrara en la tierra prometida. Satanás, siendo el acusador, probablemente usó este pecado para intentar reclamar el cuerpo de Moisés, argumentando que Moisés había caído en desobediencia, por lo tanto, le pertenecía. Satanás siempre ha tratado de usar los errores de los fieles de Dios para desacreditarlos, y es posible que creyera que este error de Moisés lo hacía vulnerable a su reclamo. 3. El arcángel Miguel y su respuesta: el Señor te reprenda. En el relato de Judas 1:9, vemos que el arcángel Miguel no discute directamente con Satanás, ni le lanza acusaciones. En lugar de eso, simplemente dice: el Señor te reprenda. Esta respuesta es muy significativa, porque muestra que incluso Miguel, uno de los ángeles más poderosos, no se atreve a acusar directamente a Satanás, sino que deja la autoridad en manos de Dios. Esta frase es un recordatorio poderoso de que la batalla no es entre seres creados, sino que la última autoridad y juicio pertenecen a Dios. Miguel confía en la soberanía de Dios para juzgar y defender a Moisés, mostrándonos que, en última instancia, la salvación y el juicio de cada persona están en manos de Dios y no en las del acusador. 4. El simbolismo detrás de la disputa: Moisés como representante del pacto. Moisés es una de las figuras más importantes en el Antiguo Testamento y representa la ley de Dios, ya que fue el mediador del pacto en el monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos. La figura de Moisés es un símbolo de la justicia, la obediencia a Dios y la liberación del pecado. Satanás, al reclamar el cuerpo de Moisés, podría haber estado intentando atacar la autoridad de la ley misma, usando el error de Moisés como un argumento para desacreditar no solo a Moisés, sino también el pacto que él representaba. Al querer reclamar su cuerpo, Satanás intentaba, de alguna manera, deshonrar el legado de Moisés y la relación especial que tenía con Dios. 5. Reflexión espiritual: la misericordia y gracia de Dios en acción. La disputa sobre el cuerpo de Moisés también nos revela un profundo mensaje espiritual sobre la misericordia y la gracia de Dios. Aunque Moisés pecó al desobedecer a Dios, fue amado y perdonado por él. Dios no permitió que Satanás lo reclamara, mostrando que, a pesar de nuestros errores, la gracia de Dios puede superar cualquier acusación. Dios, en su misericordia, no dejó que el pecado de Moisés lo condenara ni en la vida ni en la muerte. Esta historia es un recordatorio poderoso de que Satanás siempre estará buscando maneras de acusarnos y de utilizar nuestros errores en nuestra contra, pero Dios es nuestro defensor. Como dice en Romanos 8, 33-34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? La defensa de Dios para con Moisés es la misma defensa que ofrece a todos aquellos que confían en él. 6. Perspectiva profética: la figura de Moisés en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Moisés aparece de nuevo en la transfiguración de Jesús en Mateo 17, 1-3. Junto con Elías, Moisés se muestra hablando con Jesús, lo cual es una señal poderosa de que, a pesar de sus errores en la vida, fue vindicado y honrado por Dios. Esta aparición reafirma que Moisés fue restaurado y que, aunque Satanás intentó reclamar su cuerpo, no tuvo éxito. Moisés representa la ley, mientras que Elías representa a los profetas, y ambos testifican a favor de Jesús como el cumplimiento del pacto. 7. Conclusión: lecciones para nosotros hoy.
La disputa por el cuerpo de Moisés nos enseña varias lecciones valiosas para nuestra vida espiritual. El poder de la acusación de Satanás. Satanás intentará usar nuestros errores para reclamarnos y desanimarnos, pero Dios nos defiende con su gracia. La importancia de la obediencia. Aunque Moisés fue un hombre de Dios, su desobediencia tuvo consecuencias. Debemos esforzarnos por obedecer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La misericordia de Dios. A pesar de nuestros fallos, Dios nos ama y nos perdona, defendiendo nuestra vida y destino eternos. Confianza en la justicia divina. Como Miguel, debemos confiar en que Dios es quien tiene la última palabra sobre nuestras vidas, y no el acusador. Reflexiona sobre tu vida hoy. ¿Has sentido alguna vez que tus errores te hacen vulnerable a las acusaciones del enemigo? Recuerda que Dios es tu defensor, y su gracia es suficiente para protegerte. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar sobre la misericordia de Dios, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas que te llenen de esperanza y paz. Reflexiones profundas sobre la disputa por el cuerpo de Moisés. La historia de la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés es un relato breve pero cargado de significado espiritual, histórico y teológico. Aunque Judas 1:9 no nos ofrece todos los detalles que quisiéramos, este versículo revela mucho sobre las fuerzas espirituales en juego y cómo Dios protege y defiende a los suyos. Desde una perspectiva más amplia, este pasaje nos invita a profundizar en algunos de los temas centrales de la fe cristiana: la acusación de Satanás, la misericordia y la justicia de Dios, la importancia de la obediencia, y el papel de los ángeles en la batalla espiritual. 1. El poder de la acusación de Satanás, un adversario que busca destruir. Uno de los puntos clave que debemos resaltar es el rol de Satanás como acusador en este relato. A lo largo de la Biblia, Satanás aparece como el enemigo de la humanidad, constantemente buscando la manera de desacreditar, tentar y, en última instancia, destruir a los fieles de Dios. En el libro de Apocalipsis 12 y 10, se le llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. La historia de Moisés no es una excepción. Satanás reclamó el cuerpo de Moisés no solo por el pecado de desobediencia que cometió al golpear la roca en lugar de hablarle, sino también porque él ve la oportunidad de humillar a uno de los más grandes siervos de Dios, al hacerlo, manchar la reputación del mismo Dios. Satanás sabe que cada error humano, incluso el de los más grandes líderes espirituales, puede ser usado para desacreditar la obra de Dios en sus vidas. Esta disputa nos recuerda que Satanás siempre está buscando motivos para acusar y hacer caer a los creyentes. Sin embargo, como vemos en este relato, incluso en nuestros momentos más bajos, Dios no nos abandona. Moisés, a pesar de su desobediencia, fue amado y protegido por Dios. Esta es una poderosa enseñanza sobre el papel de la gracia y la misericordia divina. 2. La defensa divina, la soberanía de Dios ante la acusación. La respuesta del arcángel Miguel es otro aspecto fascinante de este relato. En lugar de entrar en una discusión directa con Satanás o de presentar una larga defensa de Moisés, Miguel simplemente dice: "El Señor te reprenda". Esta respuesta es profundamente significativa, pues nos enseña que la justicia y el juicio final pertenecen únicamente a Dios. Miguel, un ser poderoso, no confía en su propia fuerza para vencer a Satanás, sino que coloca toda su confianza en la soberanía de Dios. Aquí hay una enseñanza crucial para todos los creyentes: no importa cuán fuerte sea la acusación del enemigo, la respuesta y el juicio final provienen de Dios. Esto nos recuerda que no debemos dejarnos llevar por el miedo ante las acusaciones de Satanás, porque nuestra defensa está en las manos de Dios. Además, este relato nos muestra que la verdadera victoria en nuestras vidas no viene de nuestras propias fuerzas o argumentos, sino del poder de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 33-34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Esto es lo que vemos en la disputa por el cuerpo de Moisés. Aunque Satanás acusó y reclamó, fue Dios quien defendió y protegió a su siervo. 3. El simbolismo de Moisés, representante de la ley y el pacto. Moisés no es solo un líder espiritual en la historia de Israel,
sino también un símbolo de la ley de Dios y del pacto que Dios estableció con su pueblo en el monte Sinaí. Su vida estuvo marcada por una relación única con Dios, desde el llamado en la zarza ardiente hasta su papel como mediador entre Dios y los israelitas. Cuando Satanás reclama el cuerpo de Moisés, no solo está reclamando a un hombre, sino lo que este hombre representa, la ley y la justicia divina. Moisés fue el portador de los 10 mandamientos, y su liderazgo estuvo estrechamente vinculado a la revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. Al intentar reclamar su cuerpo, Satanás estaba atacando indirectamente la autoridad de la ley misma, buscando desacreditar todo lo que Moisés representaba. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo Satanás sigue atacando los fundamentos de la fe y la justicia de Dios. Su objetivo es sembrar dudas sobre la autoridad de la palabra de Dios y llevarnos a cuestionar la verdad divina. Pero al igual que en la disputa por el cuerpo de Moisés, Dios sigue siendo nuestro defensor y protector. 4. La transfiguración, Moisés vindicado en el Nuevo Testamento. Uno de los momentos más importantes donde Moisés reaparece en el Nuevo Testamento es en la transfiguración de Jesús, Mateo 17, 1-3. Junto a Elías, Moisés se presenta hablando con Jesús. Este evento es clave para comprender cómo Dios vindicó y honró a Moisés. A pesar de los errores cometidos en vida, Moisés es testigo de la gloria de Cristo y representa la ley que encuentra su cumplimiento en Jesús. La aparición de Moisés en este evento nos confirma que, aunque Satanás intentó desacreditarlo y reclamar su cuerpo, Dios no solo lo defendió, sino que también lo honró y lo restauró. Esto refuerza el tema de la gracia y la redención, mostrando que Dios no solo perdona, sino que también eleva a aquellos que le son fieles, a pesar de sus imperfecciones. 5. Reflexión final, un llamado a la fe y la esperanza. La historia de la disputa por el cuerpo de Moisés es una invitación para que los creyentes confíen plenamente en la gracia y la justicia de Dios. A lo largo de nuestras vidas, enfrentaremos acusaciones y tentaciones, y Satanás intentará usar nuestros errores para debilitarnos y hacernos dudar de nuestra relación con Dios. Sin embargo, esta historia nos recuerda que Dios es nuestro defensor, que su misericordia es más grande que nuestras faltas, y que, al final, su juicio es justo y lleno de amor. La batalla espiritual que se libró por el cuerpo de Moisés es un reflejo de la lucha diaria que cada creyente enfrenta. Pero, al igual que Moisés, podemos confiar en que Dios está de nuestro lado. No importa cuán grande sea la acusación del enemigo, podemos decir, como el arcángel Miguel, el Señor te reprenda. Dios tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Invitación a la acción. Reflexiona sobre esta poderosa historia. ¿Qué acusaciones crees que Satanás podría estar levantando en tu vida? ¿Cómo te recuerda esta historia que Dios es tu defensor, incluso en tus momentos más oscuros? Comparte este mensaje con alguien que pueda estar pasando por un momento de duda o acusación. Recuerda, todos necesitamos escuchar que Dios nos defiende y que su gracia es suficiente para superar cualquier adversidad. Únete a nuestro canal para seguir recibiendo historias bíblicas que alimenten tu fe y te llenen de esperanza. Dale me gusta y suscríbete para que más personas puedan conocer la poderosa protección y misericordia de Dios en sus vidas.